Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Bien, y ya estamos en Uniradio, esto es Te Digo la Otra. Seguimos en este espacio Conciencia que va y viaja, cruza la cordillera y viaja hacia el país trasandino, y nos trajimos a las compañeras Adela Montero y Dominique Truan, son chilenas y van a hablar acá sobre todo lo que ha sido este proceso de aprobación, de despenalización del aborto para 3 causales en el país chileno. Un gusto tenerlas con nosotros en los estudios de la Uniradio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. En primer lugar, para tener una idea, ¿en qué consistió la votación en el Parlamento semanas atrás, donde se aprueba esta causal de aborto para 3 situaciones? No sé quién quiere iniciar. Bueno, yo quisiera partir como un poco más atrás. En Chile desde el año 1900, desde la década del 30 estuvo permitido el aborto terapéutico por riesgo de la vida de la mujer hasta 1989, septiembre del 89, donde la dictadura militar, con una ley que no pasó por el Parlamento porque no había Parlamento, derogó el artículo 119 del Código Sanitario y estableció la cláusula que bajo ninguna circunstancia se podría realizar un aborto. Y desde ahí hasta la fecha Chile tiene absoluta prohibición de interrupción del embarazo. Y desde que se recuperó la democracia se ha intentado reponer al menos la causal terapéutica, y han habido múltiples proyectos, más de 10. Y sería bueno recordar que en el año 2012 se estaban discutiendo 2 proyectos de ley que tenían que ver con el tema de la salud, la vida de la mujer y las malformaciones incompatibles con la vida, y no se aprobó la idea de legislar. Y cuando no se aprueba la idea de legislar hay que esperar un año más para poder enviar un nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, el camino que ha llevado el actual proyecto por 3 causales, que fue enviado por el Ejecutivo el 31 de enero del 2015 y que ya lleva 2 años, más de 2 años de tramitación, ha sido un hito, porque ha permitido a la sociedad hablar del tema y hablar de aborto, porque es un tema que en Chile es un tema tabú, por así decirlo. Y bueno, esto todavía está en proceso. Lo que se votó en el Senado fue las 3 causales, pero después tenía que volver a la Cámara de Diputados, y ahí hubo un tema de que no hubo un quórum. Entonces ahora pasa una comisión mixta que está constituida por 5 diputados y por 5 senadores, y ya los parlamentarios de derecha han dicho de que van a invocar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué es un tema tabú en Chile el aborto? ¿Hay un conservadurismo de la sociedad? ¿Y cómo esto se relaciona con la política? ¿Hay relación después al momento de votar los políticos en el Parlamento? Yo me refiero a un tema tabú porque es un tema que está como oculto. Como el aborto estaba prohibido, no era tema tampoco, no se hablaba. Entonces yo creo que uno de las cosas positivas de que la sociedad se empodere, porque además yo tengo entendido de que este proyecto de ley surgió porque la sociedad civil también influyó en que se enviara este proyecto de ley, ¿ya? Un proyecto de ley que es por 3 causales, que ha sufrido modificaciones durante la tramitación, ¿ya? O sea, el proyecto original ha sido modificado. Al principio, por ejemplo, se establecía que la primera causal era frente al riesgo de salud y de vida de la mujer, y ahora ya se cambió solo por el riesgo ante el riesgo vital. ¿Qué vamos a entender por riesgo vital? No sabemos todavía. Y la segunda causal también sufrió modificaciones, ahora son alteraciones estructurales que sean incompatibles con la vida. Y bueno, la tercera causal es el embarazo como consecuencia de una violación. ¿Pero por qué en el Parlamento no se aprueba? ¿A quién o a qué responden esos políticos? ¿Por qué no se aprueba? Mira, yo me atrevería a decir que en Chile tenemos los poderes, la clase política y la Iglesia Católica tienen un gran poder en Chile, ¿ya? Y prima este conservadurismo, esta moral de doble estándar, que
decimos algo y idealizamos una moral que a la larga es impracticable. Entonces una cosa es lo que se habla y otra cosa es la que se dice. Y en el tema de la despenalización del aborto, esto se ha puesto mucho, se ha visibilizado mucho, porque ahora tenemos la opinión pública con múltiples marchas y encuestas hablan de que sobre un 70% de la población apoya este proyecto. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo enfrentados a que la clase política y toda la presión de la iglesia a estos políticos y algunos integrantes de comunidades científicas, esta presión. Pero, como te digo, es impresionante cómo el 70% de la población está exigiendo y demandando algo y aún así esto está peligrando por una clase política muy pequeña. Yo creo que también influye como un tema de que no hay confianza entre las partes, porque el sector más conservador dice de que este es un proyecto que va a abrir la puerta al aborto por cualquier causal, al aborto libre, que es como la pendiente resbaladiza. Entonces cada una de las tres causales le encuentran como miles de peros, porque dicen de que es como una manera encubierta de abrir el aborto libre. Y la verdad es que el proyecto es bien claro. En este momento nosotros estamos abogando por tres causales. Ya vendrá más adelante la discusión y el debate para ampliarlo, ¿cierto? Pero en este momento estamos abocados a esto y yo creo que las batallas se tienen que ir ganando sucesivamente. Pero como te digo, creo que también hay cierto grado de desconfianza, ¿no? Esa sería como mi interpretación también. Una consulta, en el proyecto que está hoy en el Congreso, que está sometiéndose a votación, ¿cómo se define, digamos, o cómo se reglamenta el trato para con la mujer en todo ese proceso, digamos? ¿Qué rol asume y tiene la mujer y qué rol asume y tiene, digamos, el Estado, las mutualistas o los lugares de salud donde esa mujer se va a practicar ese aborto? Sí, mira, ese tema ha sido muy debatido. Porque en el fondo, al nosotros tener una legislación bajo causales, no estamos empoderando la decisión de la mujer. Y eso es lo que los grupos feministas más puros están alegando. Porque en el fondo no estamos logrando que la mujer decida sobre su cuerpo, sobre su salud y manifieste qué riesgo está dispuesta a correr. Es nuevamente, le quitamos el poder a la mujer y ahora de prohibición a que un médico lo autorice. Entonces, filosóficamente hablando, no estamos hablando del derecho de empoderar a la mujer y que ella tome sus decisiones, sino que nuevamente estamos subestimando su poder de autodeterminación, entregándole ese poder a los médicos. Pero de todas formas es un paso y es un avance enorme para nuestra sociedad. Se está hablando el tema, se está discutiendo cosas que antes no, nosotros mismas que somos ginecólogas, nunca tuvimos una clase de aborto inseguro, de aborto clandestino, de derechos sexuales y reproductivos. O sea, esos temas no los conocíamos. Entonces, aunque sea un proyecto pequeño, desde el punto de vista de derechos, ha sido un remesón importante en nuestra cultura. Bueno, yo tengo un poco más de años que Dominique y lamentablemente a mí sí me tocó ver mujeres con complicaciones por abortos inseguros y también fui testigo de una muerte materna por un aborto inseguro, ¿ya? Entonces es una discusión que tiene que darse por el beneficio directo hacia las mujeres y tal como dice Dominique, es una discusión que está en curso y eso, yo creo, yo soy positiva, espero que el Tribunal Constitucional no sea apruebe el proyecto y podamos tener al menos la interrupción voluntaria, porque este proyecto también establece la voluntariedad de la mujer, o sea, aquí no se va a obligar a las mujeres a interrumpir el embarazo en estas causales, y ahí también entonces está el poder de decidir quiénes quieren continuar con el embarazo, quiénes quieren optar por la adopción y quiénes querrán interrumpir su gestación. Entonces creo que eso también es importante destacarlo.
Bien. Les consulto, si bien un poco conocemos esa situación, porque acá la despenalización fue hace algunos años nomás, ¿cuál es la situación un poco de las mujeres que hoy en día realizan una interrupción voluntaria del embarazo de forma obviamente ilegal y bajo métodos que no están garantizados ni asegurados? ¿Tienen ustedes o manejan en términos generales algunas cifras de mujeres que se realizan abortos y muertes por como tú mencionabas, por causal de aborto? Sí, mira, en Chile tenemos una realidad muy particular, porque a pesar de que tenemos una ley muy restrictiva, la mortalidad materna por abortos es mínima, ¿ya? Entonces eso ahí te tiene que hacer pensar, algo está pasando, y qué está pasando es que hay profesionales de la salud y muchos grupos feministas que están interviniendo, y que están interviniendo de forma efectiva y segura, porque no tenemos muertes maternas por eso. Entonces hay múltiples corporaciones o grupos feministas que están ayudando a estas mujeres con información o con algunas ONG que entregan los medicamentos y equipos de salud, matronas, ginecólogos que están dando esta información, porque la verdad que nuestra mortalidad es mínima dado nuestra legislación tan... Cumpliendo el rol del Estado, digamos. Claro. Exactamente, pero esto por debajo. El típico doble estándar latinoamericano, que una cosa es la que se dice y otra es la que se hace. Pero al menos las mujeres chilenas tienen esta oportunidad de adquirir los medicamentos y adquirir la consejería. Pero algo que también tiene mucho que ver con la desigualdad social que hay en Chile es que todas las mujeres que han sido procesadas o denunciadas han sido mujeres que se atienden en el sistema público y más vulnerables. Bien. Que han llegado con maniobras abortivas, que se puede ver en la urgencia, uno puede ver restos de pastillas o alteraciones del cuello. Claro. Y ahí es una expresión de la desigualdad, porque solamente hay mujeres procesadas de bajos recursos. ¿En este momento hay alguna mujer presa por...? No, hay mujeres que están procesadas, sí, y que tienen que estar con firma mensual, o esta cosa que es no poder salir del país, pero sí, presa, claro, como tal, no. Hay un par de médicos que sí. O sea que generalmente no se procesa con prisión a las mujeres que se practican. Ajá. No. Bien, claro. Ahora, el tema de la mortalidad materna, es importante recalcar que ha venido disminuyendo desde hace varios años, ya, y se ha mantenido. Y ha sido como también uno de los discursos de algunos grupos donde dicen de que entonces, como la mortalidad materna es tan baja, no es necesario legislar. Pero también hay que considerar que en la disminución de la mortalidad materna interviene fuertemente la planificación familiar en Chile. ¿Ya? O sea, cuando se introdujo la planificación familiar, ahí hubo una disminución drástica en la mortalidad materna. Y lo otro es que las mujeres, por el temor a ser penalizadas, cuando han accedido al aborto inseguro, demoran en consultar en los servicios. Entonces eso también puede ponerlas en riesgo para su salud. Ahora, yo creo que uno en este tema, hablar de cifras de mortalidad materna como para decir que no justifica la interrupción del embarazo, no podemos hacerlo, porque basta una muerte que sea consecuencia de un aborto inseguro para que, entonces no podemos exponer a las mujeres a ese riesgo. Exactamente, además que la OMS determina que las muertes por aborto inseguro son muertes evitables. Entonces, como dice la doctora, ya una muerte que se presente, que pudo evitarse, ya es impresentable. Y cifras en Chile hablan de más o menos 70.000 abortos clandestinos anuales. Bien. También hablando un poco más en general, más allá del proyecto concreto, ¿cómo evalúan ustedes como ginecólogas, digamos, el segundo gobierno de Bachelet en términos de derechos de las mujeres? ¿Les parece que ha habido algún otro avance más allá de este proyecto en concreto, que haya ido como en línea así de empoderar a las mujeres? Sí, mira, a mí este gobierno de Bachelet ha sido muy criticado, ya, sobre todo por el mundo más empresarial. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista más social, han habido una cantidad de reformas importantísimas. Se ha tratado de instalar la gratuidad en la educación, los derechos de la mujer tiene un ministerio y que ha sido muy fuerte en todo el tema de los femicidios,
en la ley de género, esta misma del aborto. O sea, yo la verdad que estoy muy agradecida del gobierno de Bachelet que ha hecho, que ha tenido muchas dificultades, pero desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de la sexualidad en general, ha sido un aporte increíble y ha permitido debatir y generar nuevas reformas muy importantes para el país. Bien. Yo comparto la opinión de Dominic, o sea, e incluso más allá, el hecho de haber sido el Ejecutivo el que envió este proyecto de ley, que fue liderado por el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, que cambió el nombre a ese, y por el Ministerio de Salud, es un tremendo avance, es algo histórico. Claro. ¿La sociedad chilena con los gobiernos de Bachelet es menos machista? Sí. ¿Cambió algo? De todas maneras. Porque como te digo, se ha instalado el tema de los sueldos distintos, del trato a la mujer embarazada y en su reposo pre y postnatal. O sea, se ha visibilizado mucho. Puede que estemos en proceso de cambio político, pero se han visibilizado muchos temas y la mujer está mucho más empoderada. O sea, la sociedad civil en general, la mujer ahora está más empoderada, conoce mejor sus derechos y está más demandante. ¿Ustedes ven un cambio entonces en el día a día, en el contacto con la gente? ¿Ven un cambio? Sí, de todas maneras. De todas maneras. El hecho de que una mujer sea presidente, más allá de lo que puede haber sido las políticas efectivas que pudo haber implementado o no Bachelet, el hecho de que llegara una presidenta al poder, digamos, fue un hecho simbólicamente muy fuerte en ese sentido. Exactamente. Sí, Bachelet ha traído muchas cosas buenas. Ajá, bien. Y acá estamos todavía buscando fórmulas, a ver quién puede acompañar o no. Políticamente, ¿ustedes tienen cuota? ¿Cómo es la realidad política referida a las mujeres? ¿Tienen cuota para el Parlamento? Se está trabajando el armado en de eso. las listas. Sí, se está trabajando en eso ahora y están exigiendo un 40% de presencia femenina, pero todavía no está. Está como proyecto. Claro. Bien. Adela y Dominica, agradecerles muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra y seguiremos de cerca lo que es este proceso en Chile, que ojalá llegue a buen puerto, no solo por esta, sino que abra un poco el camino para discutir este tipo de temáticas y bueno, en definitiva poder despenalizar. Que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, que eso es lo principal. Ok, muchas gracias por la invitación. Sí, también muy agradecida de haber estado con ustedes y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.